Sí, señores, tengo el honor de presentarles al coronel Héctor Flores, quien es jefe del Departamento de Análisis Estratégico del Gabinete de Estrategia Militar, que pertenece, por supuesto, al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Mi coronel Héctor, bienvenido a Clase Ejecutiva. Muchas gracias, Ricardo. Un gusto estar acá en un programa que, como bien dice el spot, ayuda a pensar. Gracias, Héctor, y sinceramente te estoy muy agradecido porque tener un coronel en la actividad, es decir, un militar argentino en la actividad, es un honor y es, digamos, una cuestión también importante agradecer a las Fuerzas Armadas que ha permitido que una persona que tiene también tanto un perfil militar, estratégico, como docente, estudioso y académico, bueno, todo esto realmente estamos muy agradecidos y realmente es un honor tenerte aquí, por lo cual transmití, por favor, el agradecimiento de todo el equipo de Clase Ejecutiva de las Fuerzas Armadas Argentinas. Bueno, muchas gracias. El coronel Héctor Flores, permítanme presentarlo, es veterano de la Guerra de Malvinas, es doctor en Ciencia Política, máster en Política y Estrategia, licenciado en Estrategia y Organización, y es director, entre otras cosas, porque tiene un currículum muy interesante, los invito a ver en el sitio correspondiente. Es director de la sede de Estado Mayor Conjunto del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Manuel Belgrano. Es profesor de Estrategia y Planeamiento en la Escuela Nacional de Defensa, experto en ciencias políticas, política de defensa, planificación o planeamiento estratégico, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, es acreditado por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la CONEAU. A ver, cuando uno habla de defensa hoy, se mezclan muchas cosas. Se mezclan tropezones que hemos tenido en la historia, que todos los países lo han tenido, que todos nuestros vecinos lo han tenido, es decir, quién no ha tenido tropezones, etcétera, etcétera. Pero hoy, nuestro país, que es uno de los grandes jugadores en alimentos del mundo, sobre todo en proteínas, que es lo más estratégico aún, en recursos naturales de todo tipo y especie, podríamos decir, recursos estratégicos, plataforma marina, subsuelo, superficie, pampa húmeda. ¿Es la defensa hoy un tema subsidiario? ¿Es un tema secundario? ¿Es un artículo de lujo? Bueno, yo creo que en realidad todos los países de la región, porque no solamente Argentina, sino todos los países sudamericanos, somos portadores de un capital que se linkea bastante con el tema de los recursos naturales. Y quizá en esto es interesante ver cuánto le dedicamos de nuestro esfuerzo, digamos, como Estado, para tener una capacidad de defensa. Nuestra ley de defensa dice que tenemos que tener una capacidad de disuasión a través del instrumento militar. Y yo creo que siempre trato de linkear esto con un estadista como fue el presidente Lula, que alguna vez cuando le preguntaron, bueno, ¿por qué Brasil invertía lo que invertía en defensa? Fue muy claro, y en la presentación de la política de defensa de Brasil en el año 2008 lo reiteró, que en realidad Brasil no invertía en defensa porque tuviera claramente definido un agresor regional o una hipótesis de conflicto acá en la región sudamericana, sino que él definió que la inversión que hacía en defensa lo hacía porque Brasil, que tenía una visión de jugador global, quería poder sentarse en una mesa de negociaciones y tener, y esto es lo importante, tener la capacidad de decir que no cuando Brasil tenga que decir que no. Claro. O sea, que no es simplemente porque voy a ir a una guerra, en una visión simplista, que a lo mejor puede ser la realidad de otra zona, Medio Oriente, no es la realidad geopolítica sudamericana, ¿no? Ahora, justamente, Héctor, si me permitís, ¿es prudente, es realista desde el punto de vista estratégico hoy pensar que un país que carece absolutamente de toda hipótesis de conflicto? Bueno, en realidad hay que definir, de hecho, hipótesis de conflicto o posibilidades de conflicto lo tienen todos, y tanto la actual presidenta como la ministra de Defensa anterior y el actual ministro han definido claramente que uno de los problemas puntuales que a futuro podría llegar a tener Argentina, y estuvo en tu presentación, es el tema que Argentina es portador, digamos, de recursos naturales muy importantes, y de igual forma hay que hacer un análisis que cada realidad geopolítica es particular y es un nivel político el que evalúa el tema de los eventuales conflictos. Y hoy la región vive una particularidad, que es que todos los estados sudamericanos han firmado el tema de ser una zona de paz y cooperación, lo que quizás
da una visión diferente de por qué y cuál sería el eventual agresor y cuáles son las necesidades y las capacidades de defensa que la región puede tener. Entonces, yo quiero acá rescatar que en esta visión, digamos, de la función de la Fuerza Armada en la región y la función de la Fuerza Armada Argentina, se le ha impuesto a las Fuerzas Armadas como cuarta misión subsidiaria tender a conformar un sistema de defensa subregional. O sea que esta misión que dije en la primera entrada, el tema de disuadir, hoy la Argentina quizás lo está viendo desde disuadir a partir de una integración regional. O sea que el eventual conflicto, la eventual agresión, no lo ve como una cuestión con actores regionales, sino extrarregionales, y donde la capacidad de disuasión que el Estado debe tener, lo ve quizás mucho más linkeado con una fuerte asociación regional sudamericana. ¿Cómo está el tema de los presupuestos justamente regionales de defensa, digamos? Hay muchos estudios sobre el tema de inversiones en defensa, y acá es importante definir que la inversión en defensa tiene varios puntos a través de los cuales uno puede entrar, digamos, para estudiarlo, ¿no? En realidad, los presupuestos de defensa, si uno analiza los datos reales, en el último año, 2009-2010, la región ha incrementado en un 5% los gastos en defensa. Pero estos gastos en defensa no necesariamente, y esto es una primera aproximación, no necesariamente quiere decir carrera armamentista. Gastos en defensa hay que ver en qué se gasta y por qué se gasta, y ahí discriminarlo, quizás gastos cualitativos, cuantitativos. Cuantitativamente ha crecido. Ahora, los gastos, si los discriminamos si se ha gastado más en personal, en infraestructura, en adquirir nuevas capacidades o en modernizar capacidades, ahí vamos a ver que la región tiene una particularidad diferente al resto del mundo. Es decir, que por ejemplo... Por ejemplo, en el caso, los dos países que más han invertido del año 2005 al 2009 en adquirir nuevos equipos fueron Chile y Venezuela, que en su conjunto, para adquirir nuevos materiales, representan el 65% de toda la región. Pero si ya tomamos 2010-2011, vemos que en ambos casos los gastos en reequipamiento han disminuido sensiblemente. Chile está con todo un tema hasta inclusive legal, de dejar de lado la ley del cobre, famosa, que le da una entrada fija a las Fuerzas Armadas en dinero, y Venezuela ha producido una reducción significativa, el 25% ha reducido la inversión en compra de nuevo material. Si eso en realidad lo vemos también en una comparación entre regiones, vamos a ver que América Latina tiene una realidad muy diferente al resto de las regiones del globo. ¿Gastamos más o menos regionalmente? A ver, los 10 primeros países que gastan en defensa se llevan el 75% de lo que gasta el globo en defensa. Estados Unidos solo se lleva el 43% de lo que se gasta globalmente en defensa. Y si tomamos por regiones, América del Norte tiene el 48% de lo que se gasta en defensa. Lo sigue Europa, que tiene el 25%, la zona asiática y de Oceanía tiene el 21%, y recién ahí entramos nosotros con el 4% del gasto global en defensa. O sea, nosotros me refiero a América del Sur. A nivel regional. América del Sur. América del Sur. Y África gasta aproximadamente un 2% del global. Pero entre estos datos, digamos, que hacen a la realidad, tenemos que ver que si tomamos América del Sur y lo comparamos a toda América del Sur con estados, vamos a ver que... Te interrumpo porque tenemos que ir a una pausa, aparte lo dejamos en suspenso y podemos hacer la comparación intrarregional. ¿Te parece bien? ¿Cómo no? Ya volvemos con más expectativas de defensa aquí, en Clase Ejecutiva.